Hola, ¿cómo están, gente? Vamos a continuar con la pregunta número 3 de esta autoevaluación de temas de la unidad 3. Bueno, en este caso lo que vemos, vemos un gráfico, ahora lo vamos a analizar. Y bueno, nos dice, ¿no? La pregunta, en esta distribución, seleccione una, perdón. Opción A, no hay moda. Opción B, no hay media. Opción C, 8, 11, 14, 17 y 20 son moda. Opción D dice la moda es 3x5, no sé por qué, ¿no? Eso la pusieron. Obviamente esa opción es claramente incorrecta porque, o sea, es bastante obvio que es un distractor esta opción D. O sea, lo pusieron para rellenar espacio. Y la opción E dice la moda es 3. Bueno, antes de pasar al análisis de las opciones de esta pregunta, vamos a primero definir qué tipo de gráfico estamos viendo. Entonces, para hacer esto, para definir el tipo de gráfico, primero lo que voy a observar van a ser las modalidades, los valores de la variable que figuran en el eje de abscisas. Y lo que yo estoy viendo son valores numéricos, o sea, esta variable, o sea, este gráfico, mejor dicho, este diagrama, este gráfico que estamos viendo, seguramente corresponde a una variable cuantitativa. ¿Por qué? Porque tenemos valores numéricos en el eje de las abscisas, que es donde justamente deben estar ubicados los valores de la variable, ya sean variables cualitativas, ya sea variables cuasi cuantitativas o variables cuantitativas, como es este caso. Y en el eje de las ordenadas, en el eje de las ordenadas siempre van a estar las frecuencias, que pueden ser absolutas, frecuencias relativas y frecuencias porcentuales. Lo que estamos viendo en el eje de ordenadas no serían frecuencias absolutas. ¿Por qué digo esto? Porque yo estoy viendo precisamente en el eje de ordenadas valores numéricos con decimales. Y bueno, como saben ustedes, las frecuencias absolutas deben ser números enteros positivos, no pueden ser números con decimales. O sea, por eso yo descarto de que se traten de frecuencias absolutas esos valores, o sea, de que correspondan a frecuencias absolutas. Y tampoco serían frecuencias relativas, porque como saben, las frecuencias relativas son valores entre el 0 y el 1. Y acá veo valores que son ciertamente mayores que 1. Veo el 1,5, el 2, 2,5 y 3. O sea, frecuencias relativas no son. Y bueno, por descarte nos queda la otra posibilidad, que es que sean frecuencias porcentuales. Entonces tenemos en el eje de abscisas valores de la variable, que son en este caso números, y por ende la variable debería ser cuantitativa. Y en el eje de ordenadas vemos números que corresponderían a frecuencias porcentuales. Lo que estamos viendo es bastante obvio, o sea, que para los valores 8, 11, 14, 17 y 20, la frecuencia porcentual es la misma, o sea, vendría a ser 3% en este caso, ¿no? Y bueno, si nosotros
por supuesto que nosotros sabiendo el tamaño muestral, o sea, cuánto vale el tamaño muestral, yo podría calcular a partir del tamaño muestral la frecuencia absoluta con el dato de las frecuencias porcentuales. O sea, simplemente lo que tendría que hacer sería una regla de 3 simples, o sea, el tamaño muestral es igual al 100% de las observaciones y 3% a cuántos datos del conjunto de datos, o mejor dicho, ¿no? O sea, cuántas observaciones, cuántos datos representan el 3% del total del conjunto de datos, ¿no? O sea, tendríamos que aplicar esa regla de 3 para calcular la frecuencia absoluta. Entonces, lo que el gráfico nos está diciendo indirectamente es que estos valores necesariamente se repiten la misma cantidad de veces dentro de este mismo conjunto de datos. No sé, supongamos que, yo que sé, que tenemos un conjunto de datos, a ver, algo más o menos, a ver, no sé, supongamos que tenemos, a ver, acá tengo 5 valores. Supongamos que tengo una muestra de 15 observaciones, de 15 datos. Bueno, indirectamente lo que yo estoy viendo es que, o sea, lo que debería encontrar en ese conjunto de datos serían o sea, lo que debería observar es que el número 8 se repite 3 veces, el número 11 se repite 3 veces, el número 14 se repite 3 veces, el número 17 se repite 3 veces y el número 20 se repite 3 veces. O sea, sumando entonces todos los valores observados, como saben, obtengo el tamaño muestral, ¿no? Que sería 15, como lo venía planteando. O sea, cada uno de estos valores se repetiría en ese ejemplo 3 veces. De ahí que tenga la misma frecuencia porcentual, o si quieren, la misma frecuencia absoluta o relativa. Bueno, ahora entonces analicemos las opciones. Bueno, a ver, dice, opción A, no hay moda. Bueno, esta sería la opción correcta. Porque, bueno, básicamente debemos remitirnos al concepto de moda. La moda es el valor de la variable que se repite más veces, o sea, el que tiene mayor frecuencia absoluta. Como en este caso los 5 valores de la variable tienen la misma frecuencia absoluta, no hay uno que, o sea, no hay un valor que presente precisamente que se observe más frecuentemente que el resto de los valores. Por ende, en este conjunto de datos podemos decir que no hay moda, y como nos marca acá la corrección, precisamente se corresponde este caso con una distribución de tipo amodal, o sea que no hay una moda, justamente por esto que les comentaba, porque no hay un valor de la variable que tenga mayor frecuencia absoluta que el resto de los valores de la variable. Opción B, dice no hay media. Eso obviamente es incorrecto, ¿no? O sea, para calcular la media tendríamos que, bueno, obviamente conocer el tamaño muestral y, bueno, simplemente
también conocer la frecuencia absoluta de cada valor de la variable, y bueno, con esos datos podríamos calcular la media, o sea que sí tiene una media esta distribución. Opción C dice 8, 11, 14, 17 y 20 son moda. Bueno, eso es incorrecto, ¿no? Como lo decía, porque para que haya moda, uno de estos valores debería tener mayor frecuencia porcentual. No sé, supongamos que, no sé, el valor 11 en lugar de ascender hasta 3%, ascendiera hasta, no sé, 3,5%. Bueno, en ese caso la moda sería 11, o sea, el valor 11. Pero en este caso, bueno, todos tienen la misma frecuencia porcentual y por ende ninguno de esos valores es la moda de la distribución. Bueno, como comenté, la opción D es claramente un distractor, o sea, no tiene sentido esto. Dice, la moda es 3×5, o sea, cualquiera, ¿no? Eso es un dato de relleno. Y la opción E dice, la moda es 3. Bueno, guarda que esa opción podría llegar a confundir a algunos compañeros. O sea, tengan en cuenta que en el eje de ordenadas van las frecuencias, ya sean absolutas, relativas o porcentuales. O sea que cuando hablamos de moda, nosotros hablamos de un valor de la variable, que en este caso los valores de la variable son 8, 11, 14, 17 y 20. Pero los números que están en el eje de ordenadas no son valores de la variable. Por ende, es incorrecto que la moda sea 3. O sea, uno puede pensar que como todos los valores de la variable se elevan, digamos, hasta el valor 3 del eje de ordenadas, entonces uno puede llegar a pensar incorrectamente que 3 vendría a ser la moda de la distribución, pero ciertamente ahí seguramente debe haber un mal concepto, ¿no? O sea, la gente que eligió esa opción claramente tiene un mal concepto. Así que bueno, esa opción claramente también es incorrecta. Entonces la opción correcta de esta pregunta es la opción A, que dice no hay moda. Bueno, algo que me olvidé y me acabo de dar cuenta es que no definimos qué tipo de gráfico estamos viendo. Dijimos que se trata de una variable cuantitativa, y por lo que yo veo, por lo que salta a la vista, se trata de una variable cuantitativa discreta. Entonces, el gráfico que estamos viendo corresponde a un diagrama de barras, o si ustedes quieren, a un diagrama de bastones. Aclaro esto porque ciertamente podría uno confundirse al ver el gráfico que vemos acá, y en lugar de decir que corresponde a un diagrama de barras, que sería lo correcto, uno puede llegar a decir que este gráfico es un diagrama de rectángulos, y eso sería incorrecto porque o sea, ustedes se dan cuenta viendo qué valores tenemos en el eje de abscisas, y como esos valores de la variable son números, o sea, son valores numéricos, no podríamos estar hablando de por ejemplo, de una variable cuasi cuantitativa, y menos de una variable nominal, porque, o sea, cualitativa, porque claramente los valores de una variable cualitativa, o sea, son categorías, o sea, no son números. Y en el caso de las variables cuasi cuantitativas, los valores de la variable también son categorías. La diferencia con las variables cualitativas es que estas categorías, o sea, entre estas categorías existe una relación de jerarquía. O sea, va a haber un valor de la variable que tenga menor jerarquía o menor rango que otro valor de la variable.
Así que bueno, entonces tenemos un gráfico de barras que corresponde a la distribución de valores de una variable cuantitativa discreta. Bueno, en el eje de ordenadas tendríamos frecuencias porcentuales, aunque ahora que lo estoy pensando mejor, quizás, no sé, la gente que graficó esto tendría que haber eliminado, no sé, el 2,5, el 1,5, el 0,5 para que pasemos a hablar de frecuencias absolutas. O sea, como lo expliqué al principio del video, o sea, si tomo esos valores en el eje de ordenadas, o sea, no podemos hablar de frecuencias absolutas, tampoco de relativas, así que por ende, por descarte, nos quedan solamente las frecuencias porcentuales. Así que bueno, espero que les haya gustado este video, así que nos vemos en el próximo ejercicio. Hasta luego.